Buenos días, hoy es martes 26 de mayo y de hecho es de verdad hoy martes 26 de mayo. Ahora mismo son las 9 y 10 de la mañana. Este vídeo os lo subiré un poco más tarde de lo habitual porque lo estoy grabando en el mismo día, así que no lo tendréis a las 8 y media. Sin embargo, sí que tuvisteis vídeo a primera hora que era de la corrección de unos ejercicios de los que os mandé entregar, ¿vale? Así que si no lo habéis visto todavía, miradlo. Os comento también que os subiré en el apoyo por el coronavirus, en la sección de lengua castellana, os subiré también un material nuevo que me pasó Rosa para vosotros, ¿vale? Así que comprobadlo. En lo que a nosotros respecta, vamos a empezar con el último tema de los que vamos a dar este año. Es el tema 12 de funciones y gráficas. Voy a intentar resumir lo más importante en los vídeos de hoy, mañana y pasado, ¿vale? Creo que subiré vídeos esos 3 días y nada, pues intentaré sentar un poco las bases para que el año que viene, cuando volváis a dar esto, porque en segundo de eso se da, lógicamente, pues que tengáis por lo menos las ideas más básicas claras y así poder construir no desde 0, sino desde 0,5. Lo que vamos a ver hoy entonces es el plano cartesiano. Eso del plano cartesiano, ¿qué viene siendo? Porque tiene, pues no sé, un nombre así un poco raro. En primer lugar os digo que esto de cartesiano es por un matemático, René Descartes, que fue el que desarrolló un poco, pues, digamos, la teoría de esta parte de las matemáticas, y en honor a su apellido, a Descartes, se le da el nombre a este plano y a esta manera de representar los datos. ¿Esto exactamente qué viene siendo? Vale, pues si leemos por aquí un poco la teoría, nosotros hasta ahora estábamos trabajando con la recta real, ¿vale? Nosotros conocemos que en la recta real tenemos nuestro 0, 1, 2 y a la izquierda están los negativos, menos 1, menos 2. Sabemos que por ahí por el medio tenemos también las fracciones, por ejemplo este sería el 3 medios y si queremos posicionar también números decimales, sabemos hacerlo. Por ejemplo este sería el menos 0,5, ¿vale? Pero hasta ahora sabemos trabajar con una recta real que dividimos en trozos que son iguales entre sí, que serían estos números enteros, el 1, el 2, posicionando el 0, sabemos que a la izquierda están los negativos, pero ahora resulta que que lo que vamos a hacer es añadir otra dimensión, ¿vale? Es decir, ahora no tenemos solamente este eje horizontal, sino que vamos a añadir un eje vertical, que va a pasar por el 0 y va a ser tal que así. Entonces, ¿qué pasa con este eje vertical? Pues que también tiene un 0 que coincide con el 0 del eje horizontal, crece hacia arriba, este sería el 1, el 2, el 3, están a la misma distancia este punto y este punto, bueno, aproximadamente, o sea, yo ahora mismo lo dibujé un poco tal, pero estos están a la misma distancia entre sí y hacia abajo están los negativos. O sea, este eje también tiene parte negativa. Lo que ocurre es que en lugar de estar positivos a la derecha, negativos a la izquierda, están positivos hacia arriba, negativos hacia abajo, ¿vale? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a tener es que un punto en el plano, o sea, ahora tenemos cuando introducimos un segundo eje, cuando tenemos el eje horizontal y el eje vertical, hablamos de un plano de coordenadas, que sería el plano cartesiano, ¿vale? Estos dos ejes constituyen el plano cartesiano. El plano de coordenadas o el plano cartesiano. Vale, entonces nos dice, un punto en el plano es un par ordenado de números naturales, enteros, decimales. Aquí lo más importante sería esta palabra, bueno, estas dos palabras, par ordenado. Par es 2,
Es decir, ahora no tenemos solamente un valor, no tenemos el -1, el 2, el 0,5, el 5 tercios, sino que tenemos dos valores que representan al punto del que estamos hablando. Y esos dos valores, por ejemplo, ahora lo que estaríamos hablando es de un punto que estaría, pues imaginaos, aquí. ¿Vale? Este punto P viene caracterizado por dos valores, es decir, su posición, dónde está colocado este punto P, este punto P, dónde está colocado, viene determinado por cuánto está desplazado en horizontal, o sea, está en el punto 1 en horizontal, y cuánto está desplazado en vertical, que resulta que está en el punto 2. Entonces este sería, por ejemplo, el 1, 2. ¿Vale? Cosas importantes. Estas dos rectas, esta y esta, son rectas perpendiculares. Cuando tenemos representadas estas dos rectas perpendiculares que están graduadas, es decir, que tenemos aquí colocados pues los números, ¿vale? Acordaos siempre, en el eje horizontal, positivos a la derecha, negativos a la izquierda, como siempre. Y en el eje vertical, que es el nuevo, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. Bien, cuando tenemos entonces colocadas estas rectas graduadas, decimos que tenemos nuestro sistema de coordenadas o nuestro sistema cartesiano. En nuestro sistema de coordenadas, que tendríamos aquí representado, los ejes tienen nombres. Este eje horizontal ahora se llama eje X. Sería, cuando hablamos de este así a secas, o sea, cuando lo teníamos aislado hasta ahora, cuando trabajábamos con él, le llamábamos recta real. Pero ahora se le va a llamar de otra manera, se le llama eje de las abscisas o eje X. ¿Vale? Entonces, este va a ser el eje X o eje de las abscisas. Para que os acordéis, abscisa es, abscisas es la que pisas. ¿Vale? Para acordaros, porque luego siempre entran las dudas de cuáles eran las abscisas y cuáles eran las ordenadas. Las ordenadas son estas, o sea, es el eje vertical o eje Y. El eje Y ahora se le llama también eje de las ordenadas y es el valor en vertical. ¿Vale? Entonces, en nuestro sistema de coordenadas tenemos un eje X y un eje Y. Siempre X horizontal y vertical. Al eje X se le llama también abscisas, eje de las abscisas, y al eje Y se le llama eje de las ordenadas. Entonces tenemos que nuestra X es la abscisa y nuestra Y es nuestra ordenada. A la X también se le llama coordenada a veces, ¿vale? Pero bueno, no os voy a liar. Vale, abscisas y ordenadas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que si nos fijamos, estas dos rectas, digamos que nos dividen el espacio en 4 secciones, que serían estas 4 de aquí, ¿vale? A esas secciones se les llama cuadrantes. Y el primero es este siempre, ¿vale? Es el que está encima del eje X y a la derecha del eje Y. Primer cuadrante, y después avanzamos en el sentido opuesto a las agujas del reloj y llegamos al segundo cuadrante, seguimos avanzando y llegamos al tercer cuadrante y seguimos avanzando y llegamos al cuarto cuadrante. Entonces es importante que os queden claros los nombres de estos cuadrantes, ¿vale? Porque a partir de ahora os van a hablar de ellos y damos por hecho que sabéis a qué región del plano nos referimos. Entonces, repito, nuestros ejes X e Y dividen el plano en 4 cuadrantes, ¿vale? En 4 trozos, que serían pues toda esta sección de aquí, primer cuadrante, toda esta sección de aquí, segundo cuadrante, toda esta, tercer cuadrante, y toda esta, cuarto cuadrante. Luego veremos qué características tiene cada uno de esos cuadrantes. Un punto importante es este, ¿vale? El origen. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Pues fijaos en lo que os explicaba antes.
Yo primero representé el eje X, posicioné el 0 y después os dije, ahora por este 0 vamos a colocar otra línea recta que va a ser perpendicular a este eje, ¿vale? Perpendicular. Y vamos a colocar aquí también, en esta línea recta, el 0 y a partir de ahí 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. O sea que este origen resulta que es el punto 0 del eje X y el punto 0 del eje Y. Vale, eso es importante. Y entonces lo representamos también, es el 0, 0. Vale, ¿cómo representamos los demás puntos? Porque antes os puse un ejemplo, pero tampoco me metí mucho más. Ahora decíamos que los puntos del plano iban a ser pares ordenados de valores. Entonces, si tenemos este punto P, cuyas coordenadas son A, B, fijaos que cuando escribimos las coordenadas de un punto P, siempre escribimos primero la X y después la Y. Y además lo escribimos así, ¿vale? Cuando colocamos el punto ahí, escribimos el punto con una letra mayúscula, que ya sabemos que se representan así, y a continuación, entre paréntesis y separados por una coma, los valores de su abscisa y de su ordenada. Siempre en este orden, siempre primero la X y después la Y, en orden alfabético, ¿vale? Es sencillo de acordarse. Vale, entonces, ¿qué significa que las coordenadas de este punto P sean AB? Pues que está en el eje X, donde esté colocado el punto A, el valor A, en esta posición trazaríamos una recta perpendicular a nuestro eje X, una recta auxiliar, por así decirlo, trazaríamos esta recta, y en algún punto de estos estaría nuestro punto P. Y que su ordenada, sea B, significa que nos vamos a nuestro eje Y, buscamos dónde está el punto B, ¿vale? Que estaría aquí, trazaríamos una recta perpendicular a este eje Y, y donde se cortan esas dos rectas está nuestro punto P. ¿Vale? Importante. Cuando lo queremos localizar, repito, lo que hacemos es posicionar los valores en primer lugar de la abscisa. Este es A. Vale, pues entonces trazo una recta auxiliar que me va a permitir saber en qué posición está nuestro punto P. Y después, con nuestro valor de la ordenada, hago lo mismo, localizo el valor, trazo esa recta auxiliar y donde se cortan sería la posición de mi punto P. Estas dos rectas, fijaos que esta vertical os dije que era perpendicular al eje X, o lo que es lo mismo, esto es paralelo a esto. ¿Vale? Siempre se hacen así. Y esta es paralela a esta. Pues vamos a practicar. En primer lugar, a leer las coordenadas de los puntos que están aquí representados. ¿Vale? Vamos a empezar por el gráfico de la izquierda y vamos por orden alfabético. El punto A, que es este de aquí. ¿Qué coordenadas tiene? Vamos a empezar con la X, entonces leemos, yo me fijo por aquí, bajo y veo cuánto vale la X, vale 3, pues entonces la coordenada X de ese punto A es 3. Y ahora vengo por aquí hasta el eje Y y leo cuánto es la ordenada, 6. Nuestro punto A es el 3, 6. El B. Ahora el B está aquí posicionado a la izquierda, bajo hasta el eje X, leo cuánto es ese valor, menos 7, voy a la derecha hasta el eje Y, leo cuánto es ese valor, 2. Entonces el B es el menos 7, 2. El C, busco primero nuestro valor X, me voy hasta el eje X, veo que el valor es menos 3. Y voy ahora hasta mi eje vertical. Resulta que es menos 3 también. Entonces el C es el menos 3, menos 3. El D es, vamos a buscar primero la coordenada X, la abscisa. Me voy hasta el eje X, vale 5. Me voy hasta el eje Y, vale menos 6. Y tendría ya mis coordenadas. Vale, entonces,
el método. Cogemos nuestro punto, buscamos primero el valor de x, entonces vamos en vertical hasta nuestro eje horizontal, leemos cuánto es ese valor y después para buscar el valor de la ordenada vamos en horizontal hasta nuestro eje vertical y leemos cuánto es ese valor. ¿Qué ocurre en el ejercicio de la derecha? Pues que ahora los puntos están colocados en lugares un poco distintos. El siguiente que nos toca, bueno, vamos a coger el origen, venga, que ya lo tenemos aquí, ¿vale? Recordad, el origen era el 0, 0. El origen se denota con la letra O y sus coordenadas son 0, 0. Vale, no está desplazado ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. O sea, está en el 0, 0. El punto E. El punto E es este de aquí. Vale, entonces, ¿qué coordenadas tiene este punto E? Como ahora está sobre uno de los ejes, en concreto sobre el eje X, puede ser un poco más difícil de ver al principio, pero en realidad es fácil, ¿vale? Este punto E, con respecto al origen, ¿cómo está desplazado? La coordenada X, o sea, la abscisa, nos da el desplazamiento en horizontal. Nos dice si está a la derecha o a la izquierda del origen. En este caso está desplazado en horizontal porque nos hemos venido hasta aquí y está en el punto 7 del eje X. Por lo tanto, nuestra abscisa es 7. Y ahora, ¿cuál es su ordenada? ¿Cómo? O sea, está desplazado en vertical porque el eje Y nos da el desplazamiento en vertical con respecto a nuestro origen. Y resulta que este punto no está desplazado en vertical, no está ni hacia arriba ni hacia abajo del origen, sino que está sobre el eje X. Y de hecho, si siguiéramos el mismo método, ¿qué haríamos? Cogeríamos nuestro punto, nos vendríamos en horizontal hasta el eje Y y leeríamos el valor. Vale, pues resulta que el valor en este caso es 0, por lo tanto su ordenada es 0. ¿Qué pasa con el punto F? El punto F es este. Nos ocurre algo similar, pero resulta que ahora lo que está es desplazado solamente en vertical, pero no está ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, que el eje X, fijaos, si hacemos como antes, ¿no? Nos vamos en vertical hasta el eje X. ¿A dónde llegamos? Al 0. Entonces su abscisa es 0 y su ordenada es 3 porque está colocado en el lugar, en la posición 3 de nuestro eje Y. Vamos a por el siguiente, que es el G. Ese punto está aquí. Está de nuevo sobre nuestra recta horizontal, igual que nos pasaba con el punto E. En el eje X coincide que es en la abscisa menos 7. Pues este es un menos 7. Y ahora la ordenada, si nos vamos a nuestro eje Y, leemos que su valor es 0 en ese punto. Y por último, el H lo tenemos aquí abajo. En el eje X, si nos vamos en vertical hasta el eje X, llegamos al 0, o sea, no está desplazado ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Y en vertical es un menos 7. De este segundo ejercicio podemos sacar varias conclusiones bastante interesantes. Mirad, los puntos que están sobre uno de los ejes, como ocurría con el G y el E, los puntos que están sobre uno de los ejes, o bueno, también ocurría con el F y el H, ¿qué ocurre con ellos, con sus coordenadas? Que alguno de los valores es 0. En concreto, ¿qué estamos viendo? Que cuando están sobre el eje X, mirad, ¿qué pasa con las coordenadas del E y del G? Que tienen un 0 en el valor de su ordenada, porque está sobre el eje X ese punto. ¿Y qué tienen en común los puntos que están sobre el eje Y? Es decir, el F y el H, que tienen un 0 en su abscisa, porque no están desplazados en horizontal, ni a la izquierda ni a la derecha. Vale, los puntos que están sobre el eje X tienen un 0 en su ordenada. Los puntos que están sobre el eje Y tienen un 0 en su abscisa. Vale, y además también... Vale, esto os lo cuento luego.
Otra cosa que tenemos que saber hacer, voy a hacer algunos de estos puntos, que si no me va a quedar un vídeo súper largo y tampoco quería. Otra cosa que tenemos que saber hacer es, además de leer las coordenadas cuando nos dan el punto posicionado, pues es posicionar los puntos cuando nos dan sus coordenadas. Vale, entonces, nuestro punto A tiene coordenadas 3, menos 2. Es decir, necesito 1, 2, 3. El 3 está aquí, ¿vale? Necesito que la X valga 3 y que la Y valga menos 2. Vale, entonces yo os decía que leemos primero la X y trazaríamos una recta auxiliar. Luego vamos a leer la Y, que es menos 2. Entonces coloco menos 1, menos 2. Trazaría una recta auxiliar y leería dónde se cortan esas dos rectas. Y la tendríamos aquí, esa posición de nuestro punto A, que es el 3 menos 2. Vale, con la práctica no vamos trazando todo el rato estas rectas, sino que lo hacemos, digamos que mentalmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el siguiente, el menos 1, 4, ¿dónde estaría? El menos 1 es este, el 4 es 1, 2, 3, 4, el 4 es este. Vale, entonces el menos 1, 4 está aquí. Este es el B. Después el C es el 0, 3. 0 es la coordenada X. Si vale 0, significa que no está ni a la derecha ni a la izquierda. O sea que está sobre el eje Y. ¿Cuánto vale la Y? ¿Cuánto vale la ordenada? Vale 3. Entonces el 3 es este. Pues aquí está nuestro punto C. El D, que es el 4, 2, necesito que la X valga 4 y que la Y valga 2, ¿vale? Otra manera de verlo sería también, pues primero posiciono nuestra X y a partir de aquí subo 2, por ejemplo, y entonces me vengo hasta aquí. Este es el D. El E tiene las dos negativas, menos 3, menos 1. Vale, pues venga. El menos 3 está aquí, ¿vale? La X menos 3 es esta. Y ahora la Y es menos 1, es esta. ¿Dónde se cortan estos dos? Aquí. Pues este es el E. Y vamos a hacer uno más. El F es el menos 2, 0. Vale, pues entonces, a ver, el menos 2 está aquí. Y si vale 0 la ordenada, significa que no está desplazado en vertical. Con lo cual sería directamente este el punto F. Vale, para practicar yo os propongo que intentéis ahora colocar estos de aquí, paráis el vídeo y ahora los coloco yo rápidamente y así luego los corregís. Vale, ahí tendríamos nuestros puntos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos ejercicios que acabamos de hacer practicando las coordenadas de los puntos y luego posicionándolos conocidas las coordenadas? Pues mirad, que cuando están en el primer cuadrante tienen la coordenada X positiva y la coordenada Y positiva también. Bueno, mirad, lo vamos a poner así. Coordenada X positiva, coordenada Y positiva. Cuando están en el segundo cuadrante, aquí en esta zona, ¿qué ocurre? El valor de Y es positivo, pero el valor de X es negativo. O sea que tienen coordenada X negativa, coordenada Y positiva. En el tercer cuadrante es todo negativo, porque están en esta parte y en esta parte. Pues entonces, negativo, negativo. Y en el cuarto cuadrante la X es positiva y la Y es negativa. Entonces, esto nos ayuda a saber ya de manera rápida, cuando nos dan las coordenadas de un punto, en qué cuadrante va a estar. Y después ya lo posiciono con un poco de... O sea, fijándome exactamente en cuál es la abscisa y cuál es la ordenada. Pero inicialmente, si nos fijamos en los signos, ya sé dónde va a ir ubicado, si por aquí, por aquí, por aquí o por aquí. Vale, y después nada, los puntos que están por aquí sobre el eje X, ¿qué coordenadas tenían? Recordad, era la X que fuera 0. Y los puntos que están por aquí, sus coordenadas eran 0
y el valor de y que fuera, positivo o negativo. Y luego, por supuesto, el origen, ya sabéis que era el 0, 0. Vale, pues ahora, vuestros ejercicios propuestos de este vídeo para que practiquéis todo lo que estuvimos viendo son estos de aquí. Bueno, voy a borrar estos iguales porque normalmente, o sea, lo habitual es que no se pongan, ¿vale? O sea, es la letra seguida de, entre paréntesis, las coordenadas, ¿vale? No se pone el igual. Bueno, pues entonces, tenéis ahí dos ejercicios para practicar a posicionar puntos y luego otro para leer las coordenadas de esos puntos. Paráis el vídeo, lo hacéis en vuestra libreta y después le dais al play y veis la corrección. Los dos primeros ejercicios, como son el mismo tipo y además tienen letras distintas, los podéis representar sobre el mismo eje de coordenadas, ¿vale? No hace falta que hagáis dos. Vale, aquí están las correcciones. Tenéis en estos ejes posicionados los puntos, ¿vale? B, C, D, E, F, G, H, que me quedaba aquí fuera, y el punto O, el origen. Y después en el 3, las coordenadas del punto A son -2, 2, el B es el -1, 4, el C, que está aquí en el medio, tenéis dos opciones, o ponerlo como un valor decimal o como una fracción, su ordenada, ¿vale? Pero sería 0, por ejemplo, yo lo puse en forma de fracción, sería el 0, 3 medios. Si lo queréis poner como decimal sería 0, 1,5. El D es el 2, 2 y el E es el 1, -4. Mañana seguimos entonces viendo este tema.